Hemos venido hablando esta mañana sobre la sesión del Senado de la República en el patio de la vieja casona de Jicotencatl, en la que se aprobaron entre viernes y sábado unas 20 reformas. Y sobre este tema, sobre las implicaciones del el contenido de las reformas y también la manera en que fueron aprobadas, hoy se publica un interesante análisis de Integralia Consultores. Lo puede encontrar en las páginas del periódico Excelsior. Y le agradezco mucho a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Pascal, muy buenos días. Bueno, cuéntanos qué implicaciones en general tienen estas reformas y la manera en que fueron aprobadas. Pues mira, lo que ocurrió la semana pasada es que terminó el periodo de sesiones del Congreso mexicano y en los últimos 4 o 5 días, primero en la Cámara de Diputados y luego el Senado, la bancada de Morena se dedicó a aplastar a la oposición, a procesar de manera express una serie de medidas de todo tipo, algunas con grandes implicaciones, otras menos relevantes, pero la forma como lo hicieron me parece sumamente grave porque eliminaron el corazón de un Congreso, que es la deliberación, el análisis, la construcción de consensos en aras de simplemente darle gusto al presidente, como siempre ha ocurrido. Pero lo que vimos fue la peor forma de hacerlo. Primero porque dispensaron trámites, eso es, simplemente dijeron, este asunto se va directo al Pleno, sin discusión, sin lectura. Hubo un caso extremo, que es la desaparición del INSABI. El INSABI es el instituto que creó López Obrador para sustituir al Seguro Popular. El Seguro Popular, López Obrador argumentó que era corrupción, que no servía. Crearon el INSABI y 4 años después, pues en los hechos aceptan que no sirvió, pero en lugar de explicar, debatir, se presentó la iniciativa en la mañana y en la tarde se estaba votando sin que nadie hubiera leído el documento. Y así en una serie de razones. Y luego estas iniciativas pasaron al Senado el jueves por la tarde y el Senado, deprisa, forzando la maquinaria, tuvo que sesionar en una sede alterna, violó su propio reglamento, violó disposiciones de la Corte que dice que para facilitar el máximo consenso que una democracia requiere, los procesos deben seguir el trámite legislativo. Eso es discutirse en comisiones, contar con la deliberación, construir consensos, nada de lo cual ocurrió. Pero además el simbolismo, Pascal, los senadores estaban un poco divididos, los senadores de Morena. Van a ver al presidente López Obrador a su oficina en Palacio Nacional y como si el general les diera instrucciones de sigan la guerra, regresan envalentonados a sesionar a una sede alterna, aprueban todo en 20 o 25 dictámenes, los aprobaron en 2 horas esa noche del viernes. Entonces, la forma, el fondo y además el contenido de algunas de ellas es bastante nocivo para el país. Creo yo que lo que ocurrió fue que alcanzamos un grado supremo de sumisión del Congreso, de una suerte de rompimiento de la separación de poderes, y este tema creo que es muy grave. Comentaba yo temprano, esta imagen de los senadores en Palacio Nacional reunidos por el presidente junto con sus corcholatas en esta sala histórica del Congreso mexicano que está en Palacio Nacional. Y me parece que toda la imagen es terrible porque claramente hay por lo menos en imagen, un atentado a la división de poderes si sumas todos estos hechos, Luis Carlos. Así es, el simbolismo de que el presidente manda y atropella al Congreso y la imagen de sus sirvientes políticos que van a pedirle línea al presidente me parece que es muy ofensivo. Y además el tono de los senadores de Morena, este tono de no nos importa, nosotros tenemos la razón, la oposición está derrotada, la oposición es mezquina, se quiere oponer a la transformación del pueblo, todo ese estilo polarizante que busca eliminar al adversario me parece muy, muy preocupante, muy lamentable y creo que esto tiene 3 implicaciones muy graves al futuro. La primera es que
La Corte va a tener que resolver esto en los próximos meses y seguramente la Corte va a revocar por razones elementales lo que ocurrió porque se violó la normatividad del Congreso y entonces López Obrador va a seguir atacando al Congreso y entonces va a decir que el Congreso es el culpable de todo y va a lanzar una reforma para modificar al Congreso y a la Corte. Primera implicación. La segunda es el clima de polarización. Después de esto, lo que va a seguir es que va a aumentar la división entre los partidos de oposición y el gobierno. Morena va a seguir con su tono de ataque y de alienación. Y la tercera es que pues, López Obrador va a seguir usando esto para hacer propaganda política. Entonces, aunque ya el Congreso esté de salida, van a seguir mandando iniciativas muy tóxicas, procesándolas de esta manera para seguir provocando la división entre los políticos en México. Bueno, pues es interesante el análisis porque entra en detalles en cada una de estas reformas aprobadas, así que se lo recomiendo mucho a a quienes nos están escuchando. Luis Carlos, lo encuentran en las páginas de Excelsior y también en la página de Integralia, que recuérdanos cuál es, si eres tan amable. Integralia.com.mx. Luis Carlos, gracias, te deseo una buena semana. Muchas gracias por haber estado Igualmente, con nosotros. Pascal, buenos días. Buenos días, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia y ex consejero presidente del IFE, hoy